Una vez más nos encontramos en esta, su casa, nuestra casa, Católica Radio, para dialogar. ¿Quiénes están? Soy Cristina. ¿Y el Padre Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, llegó el viernes, por eso nos quedamos como que así. Es que estamos ya para salir corriendo. ¿Usted cómo se va de fin de semana largo? Ay, sí, pero no es largo. Pero ha sido una semana pues de muchos retos, de muchos desafíos, de cosas importantes que hemos ido realizando y que ciertamente, ¿verdad? Llega el viernes y uno dice, pues mira, van bajando las revoluciones, pero no. Siempre el Señor nos tiene algo preparado para seguir evangelizando, siendo esta iglesia discípula misionera, para que todos nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia y podamos seguir haciendo camino en este proyecto pastoral de nuestra diócesis bajo esta nueva experiencia de todos quedaron llenos del Espíritu Santo, la etapa de la unidad y como valor la fortaleza. Y desde esta unidad y fortaleza estamos reflexionando la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Vamos a orar, porque estas cosas no se entienden si no imploramos de Dios su ayuda, que nos abra la inteligencia para poder captar el mensaje que se nos quiere regalar. Ven Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, pues vamos ahora a adentrarnos. Hoy comenzamos a dar lectura al texto de Fratelli Tutti. Un texto muy hermoso, profundo. Iremos comentando durante este tiempo y ojalá que nos ayude, ¿verdad?, a entender esa línea de pensamiento que el Santo Padre quiere ayudarnos a que nosotros vivamos. En el magisterio del Papa conviene que reflexionemos un poquito sobre el sentido de estas cartas y de estas exhortaciones y de estas encíclicas que él escribe. Fíjate, la primera fue Evangelii Gaudium, que nos invita a una conversión pastoral. Después Laudato Si, que nos vino con la conversión ecológica. Pero recuerden que Evangelii Gaudium es una exhortación. La primera fue La Puerta de la Fe, que escribió junto con Benedicto. Decía un piano a dos manos, si mal no recuerdo, fue una comparación que usaron muchísimo. Después vino otro documento que se llama Episcopalis Communio, que tiene que ver con la conversión sinodal. Ese no lo hemos dialogado con ustedes todavía porque es más bien dirigido a los obispos, pero más adelante, cuando empecemos a hablar de la asamblea eclesial, ahí lo vamos a citar, porque habla de la sinodalidad y qué se entiende por esto. Ese será otro tema. Después vino la carta querida Amazonía, que era la conversión cultural. Y ahora se nos presenta Fratelli Tutti con la conversión social. Sí, que esto tiene que ver con una dimensión social que da toque a esta realidad hermosa del magisterio del Papa
Francisco. Y nosotros que hemos estado trabajando todo este proyecto, ¿verdad? Para esta nueva etapa, estábamos viendo unas fragmentaciones que nos presentaba el Papa sobre la ecología, la parte social, la eclesial, ¿verdad? Y la experiencia de este caminar juntos. También está en otra dimensión de renovación, Amoris Laetitia, la alegría del amor. Es decir, es un magisterio, un camino que el Papa nos va guiando progresivamente a la luz del Espíritu Santo para ir renovando a la Iglesia y poniéndola en la línea de la actualidad. Y dentro de este caminar también, Padre, Cristo Vivis, a los jóvenes. A los jóvenes. Y otras cartas que va escrito, por ejemplo, a los consagrados. Acaba de salir la carta de los consagrados para el próximo día 2. Así que hay una serie de cartas que continuamente se están estudiando. Nosotros elegimos aquellas que en la dimensión catequética queremos que ustedes se nutran como catequistas, como evangelizadores. Seguro que sí. Vamos haciendo entonces todos caminos. Sabemos que es mucho contenido, ¿verdad? Que es mucha... no hemos todavía saboreado una cuando el Papa viene y saca otra y decimos, ¡otra más! Pero, ¿qué propósito tendrá el Papa Francisco para irnos llevando a nosotros en estas distintas dimensiones desde todo un macro, ¿verdad? Desde toda una experiencia que estamos viviendo en una nueva realidad. Eso es así. Y nosotros, más concretamente, en América Latina y el Caribe, bajo la luz de Aparecida, y concretamente en esta diócesis, en el proyecto de Pastoral. Todos somos hermanos. Comenzamos. Número 1. Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Ya hablábamos un poquito ayer en la introducción que hacíamos de esta introducción, valga la redundancia, para que lo que hablábamos ayer, los conceptos nos estén un poquito más conocidos o refrescados según los vamos leyendo. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Así pues, el San Francisco de Asís, cuando escribe esta carta, o esta forma de vida, tiene un objetivo y da una serie de consejos. El Papa de todos esos consejos quiere ayudarnos a nosotros a destacar uno, donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Es importante tenerlo presente. Francisco le escribe en aquel entonces para los suyos. El Papa hoy le escribe para los de él. ¿Y quiénes son los de él? Nosotros, la Iglesia entera. Por lo tanto, destacar el amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Eso es lo que decía Francisco. Ámalo aunque esté lejos. Pero ama también. Pero ámalo, aunque esté cerca. De todas formas, ámalo. Con estas palabras, pocas y sencillas, expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Así que Francisco quería destacar que hay que amar a los que están cerca, pero sobre todo también a los que están lejos. De ahí que amplía su horizonte. Ama tanto a tu hermano cuando está lejos de él o cuando estás junto a él. Y añade más, palabras pocas, sencillas, pero que expresan lo esencial de esa fraternidad. Y aquí vienen 3 verbos interesantes, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Fíjense entonces dónde está lo esencial, en un amor que reconoce, un amor que valora, en un amor que ama. Y vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, ama es una palabra que se lee lo mismo del derecho a izquierda que izquierda a derecho, es lo mismo, ama. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría,
que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. San Francisco es un santo modélico para el Papa Francisco. Y de las 3 cartas escritas, las 2 que él, de las encíclicas, perdón, de las 2 que él ha escrito más directamente de su puño y letra, podríamos decir, han sido inspiradas por San Francisco. Laudato Si, el cántico de la criatura, y ahora la fraternidad, Fratelli Tutti. Para San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Fíjate que el Papa esto lo vive desde el servicio que presta. Aunque es el Papa y está en el Palacio Apostólico, es un hombre que está muy cerca. Muy cercano a nosotros, especialmente caminando con los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos. Y por eso tiene una serie de colaboradores que ejercen un ministerio directamente con los más pobres, sin descartar, sin obviar su responsabilidad primaria, que es la de orientar, guiar, pastorear a la Iglesia Universal, pero con su mirada en la periferia, con su mirada en los pobres. Esto es muy importante porque no se ha convertido en uno que está fuera de, sino uno que está dentro de, y desde allí anuncia el Evangelio. Hay un episodio de su vida. Pero esto tiene un titulito: Sin fronteras. Entonces lo que vamos a ver ahora nos va a dar las claves de qué quiere decirnos el Papa ahora. Título: Sin fronteras. Y ahora dirá: hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines. ¿De quién está hablando? De San Francisco de Asís. San Francisco de Asís no tenía fronteras. Por eso que el título es importante. Capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Más allá. Importante. Abre caminos, cruza fronteras. En su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, quiere decir que Francisco fue a Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a la diferencia de idioma, cultura y religión. Este viaje, en aquel momento histórico, marcado por las cruzadas. O sea, Francisco tenía su propia cruzada, la de la paz. Mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. Interesante porque mientras un grupo de cristianos se lanzaba a la guerra contra aquellos, él se presentó sin armas, pobremente. Ese es el gran signo de Francisco. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos. Así que no mandaba a hacer cosas que no hubiera hecho. Importante también esto, ¿no? Ustedes van a hacer, yo lo voy a hacer primero, para que sigan mi ejemplo. Que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Es decir, no crees conflicto, no provoques una discusión dialéctica, todo lo contrario, establece un puente de paz. En aquel contexto era un pedido extraordinario. ¿Por qué? Porque había guerra, porque había oposición. Entonces se presenta este hombre yendo por todos los canales distintos y diferentes de una fraternidad, de un vínculo de paz. Nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara
a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Y aquí resuenan las palabras de San Pablo: vence el mal a fuerza del bien. El amor triunfa, el amor vence. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Esa es la tarea, comunicar el amor de Dios. Y lo hacía de una manera sencilla. No tenía miedo, iba donde fuera. Mientras todos decían: tú estás loco, ¿cómo te vas a meter en medio de esa gente? Esa gente lo que hace es cortarle la cabeza a los demás. No, si dialogamos podemos resolver el asunto. Había entendido que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. Lo había entendido. No era simplemente una teoría bonita, no era una doctrina, era una experiencia vital. De ese modo, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Interesante esa frase, vamos a leerla otra vez. De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Es una cita de un autor que se llama Eloy Leclerc, fraile menor, en un libro que se llama Exilio y Ternura, que describe exilio, salida de ternura, el corazón de Francisco. Por eso es interesante, ¿no? Modo fue un padre fecundo. Este padre fecundo, ¿qué hizo? Despertó el sueño de una sociedad fraterna. Despertó el sueño. En el fondo, lo veíamos ayer en el comentario, hay un sueño en la sociedad, un sueño de que todos nos sintamos hermanos y hermanas. Porque, y aquí viene la afirmación, la frase, ¿no? Solo el hombre o la mujer que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, es decir, que camina junto a él, es lo mismo de Maús, no impone, yo voy contigo, sigue tu pensamiento, yo sigo el mío, pero vamos a dialogar, vamos a ver, vamos a buscar qué nos une, qué es lo que nos atrae, no para retenerlo en el suyo, decir, no, pásate a mi lado, échate para, no, sino para ayudarle a ser más ellos mismos, es decir, en lo que tú eres, sé tú. Algo muy importante que, sobre todo en los adolescentes, cuando están en su proceso de desarrollo, el ser humano necesita, no, sé tú mismo, aprende a defender lo tuyo. Lo tuyo es válido. Busquemos lo que nos une, no lo que nos separa, pero siendo tú. No dejes que otro, no seas copy and paste. Sé tú mismo, sé original. Y esto es muy difícil. En esta sociedad hoy día a la gente le encanta imitar. Este muñequito, me río ahora porque han hecho de este senador Bernie. Ah, el de la silla con los guantes. Mira qué cosa tan curiosa ha impactado en las redes sociales estos días. Y yo cuando empecé a ver, yo dije, ¿qué es esto? Yo como que no entendía, claro, estaba un poco desconectado estos días por el trabajo. Entonces, no que sea el senador Bernie, yo decía, y tú lo ves en todos lados, y dices, pero se convirtió en un influencer, no fue su pretensión, pero ahí tienes un hombre original. Podemos decir que es extravagante, que es rarísimo, pero ahí está, y se ha convertido en algo de lo que dice aquí mismo, no para retenerlo en el suyo, sino para ayudarle a ser más ellos mismos. Quien es así, se hace realmente padre. Engendra una vida nueva, distinta y diferente. En aquel mundo plagado de torreones, de vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas. Al mismo tiempo,
que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Es decir, que no estamos hablando de una sociedad muy bien organizada, muy bonita, no, estamos hablando de una situación bien difícil, políticamente, socialmente. Allí, en esa realidad, aparece Francisco. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior. Se libró de todo deseo de dominio sobre los demás. Se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas. Me recuerdo, hermana, lo que comentábamos antier de la homilía del Papa sobre dónde iba Jesús a predicar. Acuerda que decía, no iba a los templos, no iba a los centros, no, iba a las calles, a las casas. Y que comenzó desde las periferias para llegar a Jerusalén. ¿Dónde se metió Francisco? Pues siguiendo el ejemplo de Jesús, Francisco acogió la verdadera paz en su interior. Se liberó de todo deseo de dominio. Él se iba al desierto, Jesús se iba al desierto y la gente lo seguía. Pero lo seguían los que podían, no todo el mundo podía ir al desierto. Entonces, como no podía ir todo el mundo, Jesús entonces se metía donde estaba todo el mundo, en el mercado, en las playas, en las calles, y allí anunciaba. Lo mismo hizo Francisco. Padre, leyendo estos primeros numerales de esta carta encíclica, y si uno se va remontando a la vida de San Francisco de Asís luchaba en las guerras, ¿verdad? Estaba en la guerra hasta que aquella enfermedad lo encama y empieza todo un proceso, ¿verdad? Según uno va leyendo la vida de San Francisco y cómo él en todo ese caminar, en todo ese proceso, va viendo todo esto, ¿verdad? Que acoge la verdad en su paz interior, se libra de todo deseo de dominio, porque vivía en un tiempo, era 1221 por ahí, 23, y cómo la realidad de aquella sociedad dominante, de una familia, sobre todo un papá tan dominante que quería hacer que su hijo fuera un gran luchador, un gran guerrero. Que ganara el título de caballero. Sí, entonces, ¿cómo Francisco vencer todo esto? Lo venció porque se volvió loco. Y entonces uno escucha esto, como el Papa lo va narrando, y uno se mete en la vida de Francisco de Asís, cómo el amor transforma todo. Era un hombre insatisfecho, era un hombre en crisis, un hombre joven buscando su camino. Le querían obligar a hacer algo que no quería. Esa era la lucha con su padre, ¿no? Su madre, por otro lado, lo alentaba a hacer él. Y esta lucha interna lo llevó a lanzarse, a ganar el título. Y cuando se metió en aquella guerra, aquella cosa, que se dio cuenta donde estaba metido, dijo, esto no es lo mío. Entonces, deserta, se cae preso. Toda esa lucha. Llega a su casa, su papá lo quiere meter por una línea y él dice que no. Tira todas las telas, todas esas cosas. Y tú dices, se volvió loco, y es que se volvió loco. Y hasta en el proyecto que ya Dios tenía para él tampoco podía, porque él pensó que era construir aquella estructura de aquella iglesia, ¿verdad? Hacer cosas. Ajá. Y él lo que le llamaba era reconstruirse primero interiormente. Por eso es que cuando él lo entiende, una paz en su interior. Ahí es que brota. Una paz verdadera. Se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás. Que era lo que en aquella sociedad imperaba y que actualmente también impera. Correcto. Y se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. ¿Cuándo se convirtió verdaderamente Francisco de Asís? En el seguimiento de Jesús. En el seguimiento de Jesús. ¿Cuándo usted cree lo que usted conoce de San Francisco? Tiene que haber vivido la experiencia más profunda de encuentro. ¿Cuándo vivió ese encuentro profundo? Yo creo que cuando enfrentó a toda aquella sociedad, cuando enfrentó hasta su propio padre y volvió. No, eso era un muchacho rebelde. ¿Ah? Ahí estaba la rebeldía del joven que iba buscando su camino. Yo creo cuando se despojó de todo. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando se encuentra entonces con Jesús. ¿Cuándo se encuentra verdaderamente con Jesús? Cuando descubre en su interior que ¿cuándo? El amor no era amado y tenía necesidad. Ay, pero ¿cuándo se dio cuenta de eso? ¿Cuándo verdaderamente? Ay, porque es que marca su vida. Cuando le dio el beso al leproso. Cuando él besa al leproso, que está atendiendo a aquella inmundicia, aquel hombre que está cayendo a canto, y lo ve como su hermano, descubrió a Dios. Esa es la conversión de Francisco. Por eso es interesante
el giro que da, la armonía que se reconstruye, la paz interior, que lo libera de todo deseo de dominio sobre los demás. Eres mi hermano, estás leproso, tú y yo somos, el pecado a mí me ha hecho un leproso, ¿por qué le tengo asco a este? Se curó de las que, porque él cuidaba el leproso y lo que así, pero así, porque eso es un proceso. Pero cuando pudo tocarlo, besarlo, abrazarlo y besarlo, ahí es. Entonces, es muy fuerte esto, ¿no? Pero cuando uno va mirando la vida de los santos, hay cosas que son claves y lo que puede causar repugnancia se convierte en la puerta. Y cada uno de nosotros tiene su leproso, así no es que vayamos a ese extremo, pero es interesante entenderlo. Entonces, buscó vivir en armonía con todos. Entonces se reconcilia. Y ahora dice el Papa, él ha motivado estas páginas. Es decir, yo meditando sobre la persona de él, reflexionando en la Escritura, viviendo lo que estoy viviendo desde la pandemia, me ha motivado a escribir esto. Pausamos y en breve estamos con ustedes.
buenas tardes. Seguimos caminando Entonces hace síntesis usted ahora. Hacemos síntesis de toda esta experiencia. Yo la voy a agarrar otra vez, la voy a meter con el leproso. Y vamos con el leproso para hacer el clic. Para hacer el clic. Es como que se quedó así medio leprosa. Se le cayó un canto y dice, ¡ah! ¿Cómo? Espérate. No me dejó ni saludar a nadie, ni nuevamente decir, estamos en este camino de fe con esta carta encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? Del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Y estamos compartiendo este número 4, ¿verdad? Que nos ha despertado y hemos entonces hecho un alto para hacer, sobre todo, saborear este mensaje de allí acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas, nos dice el Papa Francisco. Y compartíamos, ¿verdad?, esta experiencia y traíamos la historia y la vida de San Francisco de Asís. El padre me preguntaba, ¿pero cuál fue la clave de ese encuentro con Jesús? Un leproso. Que antes había tenido, como usted bien dijo, otro encuentro, pero se había quedado en el templo. Uh-huh. Reconstruye el templo, la capilla, porque le habló el Cristo del templo. Es interesante. Sí. Sí. Y ahí es donde uno va viendo cómo la conversión es progresiva. De una imagen, de un templo, de un edificio, pasa a la piedra viva, que son las personas. Y que esto nos puede pasar a nosotros cuando el Señor nos pide un proyecto, ¿verdad? Nos pide un caminar. Podemos a lo mejor fijarnos en cosas materiales, pero el Señor nos está pidiendo algo más, ¿verdad? ¿Qué decía? Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, pero no podían captar, ¿verdad?, lo que el Señor les quería decir, que hablaba de la resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en la vida de estos hombres y mujeres que hoy los tenemos por santos, cómo siendo seres ordinarios lograron hacer cosas extraordinarias? Se dejaron atrapar. La resurrección, ¿dónde se da? Porque usted acaba de hablar, ¿verdad? Se da en el templo. Se da, bueno, se da en el, se da, obviamente se da el domingo de resurrección, pero el Jesús expresa estas palabras en el templo, ¿verdad? Se cae la materia y se levanta ¿qué? El espíritu. La humanidad. Sí, es que hay que entender, este es el gran reto de este misterio de la resurrección. Porque nosotros, cuando hablamos de resurrección, es reconstruyan este templo. Jesús dice, lo reconstruiré. Pero ¿qué es lo que va a reconstruir Jesús? La humanidad rota, que había sido destruida por el templo, por una religión opresora. Por eso, piedras que caen y destruyen. Pero yo voy a reconstruir esto. Y lo voy a reconstruir desde la humanidad. Por eso la humanidad de Jesucristo se reconstruye, se resucita de una manera nueva. Resucita, suscitar. Se suscita una nueva cosa, una nueva realidad, una nueva manera de pensar, de vivir, de actuar. Es algo totalmente distinto. Lo mismo sucede con Francisco. Ya se dio cuenta que no era el edificito aquel pequeñito, el conventito aquel, la ermita aquella de San Damián, era algo más, era la iglesia. La iglesia son las piedras vivas, la gente. ¿Y qué de la gente? Reconstruye su dolor. Reconstruye su humanidad. Y él lo va dale dignidad al ser humano. Por eso el beso que él le da al leproso implica que te reconozco como mi hermano, y a mi hermano yo no lo rechazo. ¿Qué es lo que más le duele a la gente en esta época de la epidemia, del COVID? ¿Qué es lo que más le duele? No poder atender con dignidad a sus seres queridos, que los meten en el hospital y se tienen que quedar allí, y no hay manera de entrar allí porque no te dejan entrar. Correcto. Ese sufrimiento. El otro día leía un artículo de un muchacho que se trepaba por las ventanas del hospital a mirar a su mamá que estaba allá. Eso impresiona. Es una cosa impactante. Se buscan los medios para estar cercanos a los que amamos. De una manera u otra. ¿Por qué? Porque se ama. Entonces, el amor de Jesucristo es otra cosa. Es un fuego abrasador. Y mientras nosotros nos estemos reservando y cuidándonos mucho
nos hacemos indiferentes y no nos importa. Así que con esta carta encíclica, esa palabra hermanos va a coger otro sentido, Padre, o debe llevarnos a tomar otro sentido. Y ese sentido se descubre desde la pandemia, desde el dolor, desde el sufrimiento, que es lo que el Papa dice. Es decir, seguramente que él tenía una idea, pero este dolor que ha tenido que vivir él solo. Y recordemos, por ejemplo, la celebración que se tuvo en la Plaza San Pedro, donde él estuvo totalmente solo. Esas imágenes, esa impresión, se tiene que celebrar la Eucaristía solo, se no tener una liturgia de un hombre que con el pueblo, que reúne en esa plaza miles de personas. Y de todo el mundo. Y estar allí solos, lloviendo. Era, cuando uno lo relee, por eso el perdón y la misericordia, la memoria, te tiene que llevar a no olvidar. Claro. Y dentro de esta situación, la gratitud de un Dios que es gratuito. Busca vivir en armonía con todo. Es impresionante. Eso, la figura de los santos marca, nos ayuda a entender desde un ejemplo práctico nuestra vida cristiana. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Por lo tanto, esto no es la moda. No siempre en su vida, de sacerdote jesuita, como provincial superior de ellos, como párroco, como obispo, como arzobispo, como cardenal y ahora como papa. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Por lo tanto, el Pío viene a decirnos, estas cosas, muchas de ellas ya las he dicho, pero ahora las quiero hacer más amplias, explicarlas un poco más. Y ahora comienza a citar. Además, si en la redacción de la Laudato Si tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán. Ahmad al-Tayyib. Gracias, Padre. Con quien me encontré en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Hermana, lea esa línea otra vez. ¿Cómo no, Padre? Además, si en la redacción de la Laudato Si tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación. Sí, que Bartolomé, que es el ortodoxo, el patriarca, le inspira a tomar la decisión de Laudato Si. Ahora, un musulmán le inspira a Fratelli Tutti, ¿verdad? Con quien me encontré, ¿verdad? Hablando del gran imán, en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo se dio ese encuentro? Ese encuentro se dio el 4 de febrero del 2019. Por eso este año el Papa, recordando ese encuentro, declara el día 4 el Día de la Fraternidad Universal. Y celebraremos, y él va a celebrar un encuentro a nivel mundial con esta clave. Pero fue precisamente este imán, Abu Dhabi, Ahmad al-Tayyib, donde se encontró en Abu Dhabi, para recordar que Dios, para recordar, esto es interesante, para recordar, lo mismo digo con Bartolomé, me inspiró, aquí me hizo recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales. ¿En qué? En los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Y esto no nos es tan fácil, porque nosotros tenemos unos esquemas mentales de fronteras, de tú allá
y yo acá. Y esto es terrible. Esto es bien terrible porque rompe la armonía, la comunión. Dios no nos quiere así. Dios nos quiere unidos a todos y cada uno. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Importante esa frase, esa afirmación. No es cuestión de diplomacia, se ponen, se pone encimita un barniz. No. Es un compromiso. Y este compromiso se logra luego de una reflexión que se hace diálogo. Y ese diálogo nos lleva al compromiso. Así que reflexión lleva al diálogo y el diálogo al compromiso. Pasamos de la mente, palabra, acción. El yo confieso, de pensamiento, palabra y obra. Puesto en práctica es misión. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. Por lo tanto, no se quedó eso en el aire. Él se lo lleva, lo reflexiona, él lo comparte, lo hace diálogo y ahora lo quiere hacer un compromiso, una alianza, una acción. También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo. Interesante, a raíz de ese encuentro que él tuvo, él recibe una serie de cartas, de documentos. Él recoge todo eso y hace síntesis. Y de esa síntesis brota este escrito. Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno. No es un resumen, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Por lo tanto, detenernos en una dimensión universal abre tu horizonte, mira más allá, mira para el frente, como cuando tú te paras ahí en la montaña y miras todo el horizonte, ¿verdad? Cuando te vas en el mar y miras ese mar y dices, wow, qué grande. Cuando te pones a mirar al cielo y dices, caramba, pues eso es lo que quieres, míralo universalmente. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en las palabras. Fíjate entonces, mirando lo que decía arriba, ¿verdad? Reflexión. Quiero que sea un aporte a la reflexión. Y arriba nos ha dicho, reflexión hecha, diálogo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? De lo que estamos reflexionando, estamos dialogando. Pero no nos podemos quedar ahí nada más. Esto nos tiene que llevar a ¿qué? A un compromiso conjunto. Para los cristianos será misión. No simplemente una firmita ahí. No. Es parte de mi misión. ¿De qué? De que este sueño de la fraternidad y de la amistad social no se quede en las palabras. Que aterrice. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas que me alimentan y me nutren. Entonces es parte de lo que es. Yo soy cristiano. Por lo tanto, yo escribo desde mi convicción. Ahora bien, no solo eso. He procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo. Nuevamente, ¿verdad? Reflexión y diálogo con todas las personas de buena voluntad. Entonces, ¿para quién está escrita esta carta? Para todos. ¿Quiénes? Personas de buena voluntad. Por lo tanto, el que tiene mala voluntad no va a entender ni jota de esto. Y por eso es, escuchamos a veces los comentarios que escuchamos. Cuando hay buena voluntad, podemos dialogar. Si hay mala voluntad, no hay manera de que podamos entendernos. Y este es uno de nuestros problemas hoy, que a veces nos obcecamos. Nos pasa, con perdón de la comparación, como los caballos en el hipódromo. Nos ponen unas gringolas. ¿Sabes lo que es la gringola? Eso que se le ponen a los caballos, que no mira ni para derecha ni para izquierda. Para el frente todo el tiempo. Y claro, estrellas. El Papa nos dice, he procurado, lógicamente lo he hecho desde mi convicción cristiana. Entonces un cristiano no tiene que ocultar lo que es. Desde mi convicción cristiana, que me alientan y me nutren. Ahora bien, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo. Así que lo que yo diga me lo puedan cuestionar, porque dialogar es eso.
Dialogar no es decir, no, es cuestionar, es interrogar. Con todas las personas de buena voluntad. Así que si usted tiene buena voluntad, dialoga. Si no tiene mala voluntad, no dialoga. ¿Cómo descubro yo que tiene buena voluntad? Dialoguemos. El que no le guste el diálogo, algo esconde. Algo esconde. Continuamos. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia del COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Lo tenemos todo agarrado, esto estaba bien organizado y llega un virus. ¿Sabes lo que es un virus? Una insignificancia, una cosa que ni se ve, pero que está en el ambiente, se nos pega y ¡págara! Nos destruye, se cae todo. Y aquellos que eran los más fuertes cayeron también. Se nos derrumba el mundo. Interesante, ¿no? Y no lo vemos al virus, pero lo sentimos, lo experimentamos, lo palpamos. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. ¿Qué nos descubrió la pandemia? Que no sabemos trabajar en equipo. Que no sabemos. Porque no somos capaces ni de reflexionar, ni de dialogar para asumir un compromiso. No somos capaces. Se nos cayó todo. Incapaces de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados. Es decir, demasiado conectados con tantas redes, con tanta información. Hiper, high, super, resulta. Existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Está fragmentado, cada uno por un pedazo, y cuando una cosa se fragmenta, se dispersa. Y parecía que estábamos todos unidos. Y estábamos, por el contrario, fragmentados. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. No te vistas que no vas. Ya lo tenemos todo planchado y todo esto vino a derrumbarnos. Nos demostró la incapacidad. Esa es la gran pandemia. Y lo vulnerable. La gran pandemia es la incapacidad de no poder trabajar juntos porque estamos fragmentados. Anhelo. Ahora viene el deseo. Un deseo profundo. Su sueño. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en lo que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de convicciones o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Pero caminando juntos. Y se nos acabó el tiempo, esto lo vamos a comentar el lunes, vamos a comenzar con este número 8. Texto precioso que deja ese sabor a esperanza, a ese sabor a queremos hacerlo, queremos caminar adelante. Vamos a orar. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno.
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. pasen todos un buen fin de semana. Hasta luego, nos vemos el lunes.